Ya regresamos, denme un segundo. Hoy la tecnología nos está haciendo algo. No tengo idea cómo me volteó, pero denme un segundo y ya estoy con ustedes de nueva cuenta. Listo, ahora sí, una enorme disculpa. Hoy la tecnología nos está jugando una mala pasada y nos está poniendo a prueba para saber cómo resolver y cómo responder a estas crisis que van saliendo de manera momentánea. Sin más, ya tenemos aquí en sala la siguiente conferencista. Ella es Adriana Pineda con el tema Elecciones 2024, la responsabilidad de comunicar. Ella es conductora y analista política. Durante más de 8 años se ha desarrollado como asesora política y además, por si fuera poco, se ha especializado en comunicación política, redacción de mensajes y relaciones públicas. Y por supuesto, tiene una larga trayectoria en medios digitales y en medios profesionales. Le invito a que la sigan también en su podcast y en sus diferentes proyectos que tiene. Sin más, muy buenas noches, estimada Adriana. Espero te encuentres muy bien. Hola, José Luis, ¿sí me escuchas? Yo también tengo un tema con la tecnología. Sí, justo así te escucho y me acabo de dar cuenta que el audífono no me está funcionando, pero te estoy escuchando. Bueno, es que te digo que es el último día de Mercurio retrógrado, entonces son las Sí, últimas cosas, ¿no? todo lo que no hizo en su periodo lo quiere hacer el último día entre la lluvia que hay en la Ciudad de México, el bochorno que ya se hizo y todo lo que está fallando en tecnología después del eclipse y con Mercurio. Pero bueno, ya estamos aquí. Tenemos tu presentación. Sí, A ver, tú indícame nada más sí, yo te si... voy diciendo si quieres cuando pasemos, o Ok. sea, agradezco mucho en primer lugar el espacio, es viernesito, yo sé que muchos ya están saliendo de su trabajo y están en otras cosas, pero estoy segura de que los que no lo vean hoy lo van a ver en otro momento, para eso es la belleza de la tecnología que nos permite regresar a este tipo de ejercicios, así que pues saludo a los que están ahorita y saludo a los que estarán próximamente en nuestro futuro aquí viendo este curso. Estuvo muy buena la conferencia anterior de Maite, buen cierre también y creo que va muy a la par de lo que ya vamos a terminar con esta pues, plática y es qué padre que exista este esfuerzo, que existan estos cierres, estos llamados a la acción, pero creo que también a veces dentro de los discursos políticos y en la comunicación política se nos olvida la responsabilidad que hay cuando comunicamos. Y no me refiero a la responsabilidad de las tareas que tenemos en un equipo, que podemos tener en el One Room, sino de las implicaciones que tenemos cuando hacemos un call to action. Y si quieres la que sigue, yo quería empezar platicando, platicando un poquito sobre comunicación, porque creo que a veces cuando nos quedamos solo en comunicación política ya estamos un poquito hartos, esta pre-campaña, pre-campaña y campaña ya nos trae mareados. Sin embargo, yo no quería que se olvidara cuál era la importancia de comunicar, sea en el ámbito político, sea en elecciones, sea después de las elecciones, cuando ya esté un gobierno en puerta, cuando ya estén ejerciendo el cargo. Y creo que Taylor Swift, hablando de la coyuntura y de los trending topics que están ahorita, es un buen ejemplo. El día de ayer, pues como muchos sabrán y es de lo que se está hablando ahorita en redes sociales, se estrena el último disco de Taylor Swift. Son 15 canciones a las 2 de la mañana, salen otras 15 y no sé si tu timeline, José Luis, pero el mío está súper lleno de Taylor Swift y los Easter eggs y qué tiene que ver. Y se me hace la comunicación de Taylor Swift un gran ejemplo de lo que podríamos llevar a la política. Y, por ejemplo, pongo esta imagen que se lanzó unos días antes de la salida de este disco, que puso dentro de varios stands ahí una estatua de Diana, de los griegos. Y bueno, se trataba sobre, o sea, haciendo referencia justo a cómo se quedó ella esperando en el altar a que viniera el novio y no la rescató. Y
yo lo pongo porque esta sola imagen movió, o sea, tuvo un impacto en millones de impresiones, millones de vistas, hubo muchísima gente comentando y era un dato que sacaron random, ¿eh? O sea, porque yo veía incluso dentro de los tweets de las personas que traían el dato de la estatua de Diana, oye, ¿de dónde lo sacaste? No, es que no vi ninguna fuente, no, es que yo me la sé. Y esa es la parte también que nos pone frenos sobre lo que tenemos en nuestras teorías en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces pues empezamos con Taylor Swift y ¿por qué importa comunicar? Creo que el ejemplo de ella, como la forma en la que ha llevado la comunicación, ha permitido en primer lugar que tenga un control de la narrativa alrededor de toda su vida y alrededor de todo su trabajo, como puede ser con esta estatua que dejó ahí puesta y que hizo que quisieran hablar de ellas. Eso pasa también con los políticos, ¿no? O sea, creo que lo que más quisiera tener un político es un control de narrativa, ¿no? A Saldívar no le funcionó, les funcionó un poquito cuando estaba muy a la Taylor Swift, pero no supo mandar este modelo. Otra cosa que hace Taylor Swift de maravilla y que se podría aplicar al contexto político es la conexión emocional con las fans. Hace ratito estaba hablando Maite de cómo también interpelar a las personas que van a votar. Hay muchísimos estudios que hablan sobre cómo las personas también votan por las emociones y creo que no es algo nuevo nada más en la comunidad 3 de la mañana y había niñas y hombres y todo mundo tuiteando de sus relaciones, de cómo se hacían sentir, y eso al final del día generó una masa más grande que permitió que la comunicación y la difusión del disco fuera más grande, ¿no? Y que creo que cuando estamos en política eso es lo que más queremos, ¿no? Una difusión que no sea pautada, una difusión que sea orgánica. Y ahí está como la importancia de la comunicación. Otra cosa que le ha permitido y que es un modelo bastante interesante a analizar con Taylor Swift es la reinvención y la adaptabilidad que ha tenido ella. Mira, lo que los conocemos, y yo creo que somos varias, sabemos que Taylor Swift tiene 10 eras, ahorita con la última 11 y en estos tantos años de carrera y tantos discos que ha sacado, ha salido desde la niña country hasta la niña Reputation, que entonces ya es como la que emerge después de que la quemaron en redes sociales y justo ahorita saca una canción contra Kim Kardashian por esto. Tiene que ver mucho con esta reinvención y adaptabilidad y la comunicación es básica para que se pueda dar esta reinvención. Yo sé que a veces uno se despierta ahorita con el Mercurio retrógrado, el eclipse, y dice, voy a cambiar y voy a ser una nueva persona. Y está bien, un trabajo interno, pero ¿cómo le vas a demostrar a las otras personas que estás cambiando, que te estás reinventando, que estás teniendo estos cambios? Por lo general uno va a Twitter, uno va y dice, ya estoy aquí cambiando, me está yendo súper bien, poca madre. O se sube su imagen en Instagram porque fue al gimnasio y dice, no, ya empezó la vida fit. Y entonces uno sube la comida que está comiendo, de que quinoa. Y eso tiene que ver mucho en cómo vamos a solidificar un discurso de reinvención y adaptabilidad, y qué es lo que también en política queremos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un candidato se pasa del PRI a Morena? Pues lo que queremos ver y que tiene que ver con los asesores que van a llevar la comunicación de este político es que tiene una capacidad de reinvención y adaptabilidad y que tenga un reconocimiento de vuelta con las personas que la escuchan, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Taylor Swift, su capacidad de reinvención y adaptabilidad lo que ha hecho es que incluso ella crezca como artista y tenga muchísimos más seguidores y el hecho de tener tantos géneros, tantos temas y tantos estilos de música hace que haya muchísima gente siguiéndola e insisto, eso permite que haya una comunicación y difusión más orgánica. Y bueno, la otra parte que tiene mucho con la importancia de comunicar es la transparencia y autenticidad del disco de ayer que sale. Todos esperaban que fuera para el exnovio con el que duró 6 años y que no se casó y al cual ya le había dedicado 2 discos y al final del día fue mitad para el casi algo entre el novio y el novio actual y el anterior. ¿Y qué nos dice esto?
nos hace sentir con estas imágenes, con estos easter eggs, con esta parte de hablar de sus sentimientos, que esta persona es transparente, auténtica y que los podemos relacionar con ellos, ¿no? Y entonces esta comunicación ya no es la de un espectacular donde decimos, ay, sí me late lo que están haciendo y sí quiero comprar el producto, pero sino que genera un vínculo, ¿no? Emocional, como ya habíamos puesto, con los fans y que tiene que ver mucho con lo que los políticos tienen que aprender. La semana pasada veíamos, bueno, no, hemos tenido varias columnas de Guadalupe Loesa, ¿no? En las cuales, pues decía, por ejemplo, en la primera dijo que ya no iba a apoyar a Xochitl Gálvez porque en su cena de Navidad no había cocinado bien el pavo y eso la hacía una mala mujer, porque entonces, pues cómo iba a manejar el país y no sabía hacer una cena de Navidad. Ese tipo de cosas son de las cosas que la gente siempre está viendo, no del estilo de Guadalupe Loesa, porque creo que eso ya es ser en extremo metiche, pero es lo que estamos buscando los candidatos, ver qué hacen en su cena de Navidad, qué es lo que hacen también en la tribuna, porque hay una necesidad de generar un vínculo. Y si ese vínculo es nada más bajo un estandarte de influencer, todo muy, muy perfecto, muy condicionado, a veces esta parte de autenticidad y transparencia hace que no pegue, ¿no? Y lo que queremos cuando comunicamos es que haya una difusión. En el caso de Taylor Swift, que le compren más discos, que vaya más gente a sus conciertos. En el caso de un candidato, que voten por ellos, ¿no? Entonces creo que el ejemplo de Taylor Swift, como para hablar un poquito de comunicación en general y por qué importa, es un buen ejemplo. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos a la parte política, la que sigue. Como yo quería hablar de responsabilidad, sí creía que teníamos que hablar un poquito al principio de la ética, ¿no? Y esta frase de Paul Ricoeur me parece fundamental. Y explica mucho de lo que vamos a querer hacer después, porque primero tenemos que definir la noción de lo que entendemos y para qué queremos la política, ¿no? Aquí dice, la política en su sentido más amplio constituye la arquitectura de la ética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la política nos permite también crear este sistema de lo bueno y lo malo. Cuando hacemos mala política, estamos normalizando incluso lo que está mal para hacer lo bueno. O sea, sí hay un vínculo muy estrecho con la parte ética y cuando lo comunicamos, esta parte de comunicación política, lo que hacemos es que esta política que puede estar bien o que puede estar mal, que puede ser ética o que no puede ser o que puede ser no ética, se difunda más y se normalice. Así que sí quiero que cuando empecemos a hablar de temas políticos, regresemos a esta frase, porque a veces, como dice Maite, que la gente se pierde en su discurso, creo que también en la política y sobre todo en la mexicana nos estamos perdiendo y sí me atrevo a decirlo en un momento actual, no importa el partido, creo que el debate público en lo general nos está perdiendo de las nociones éticas pues lo que queremos construir y hacia dónde queremos construir. Decía también Max Weber que de la política hay que vivir para la política, no de la política, ¿no? Eso diferencia a un buen político. Entonces, también es una responsabilidad de nosotros cuando hacemos comunicación política de ser parte de esta construcción ética de la política. La que sigue. Y bueno, aquí obviamente pues hablar un poquito de la importancia de la comunicación política y como les decía, porque es importante hablar de ética y es porque la comunicación política nos puede ayudar a influir en la percepción pública, las actitudes de los ciudadanos y en los procesos democráticos tal cuales. Entonces, sí es un dispositivo que permite un cambio real y social. No nada más se trata de decir cuál es mi cliente. Ah, ok, es de Movimiento Ciudadano. Ya sé que vamos a tener que comprarle el paquete Starter Packer de zapatito naranja, chetos y que salte. No, sino que también hay que ver
qué es lo que estamos escribiendo, diciendo y cuál va a ser la repercusión. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos estas cosas del ABC de, bueno, es que a los políticos les gusta esto, esto, esto y esto, y la gente quiere ver esto y esto en una campaña, pero a veces lo que la gente quiere ver, lo que funciona para ganar votos, no necesariamente tiene una repercusión buena, ética, en el debate público, en la arena pública, ¿no? La que sigue. Y bueno, pues aquí pongo las repercusiones en la vida real, ¿no? Sí hay repercusiones en la vida real sobre esto. Aquí pongo esta imagen que yo creo que nos acordamos todos del Capitolio, cuando pues está la toma de protesta de Biden y llegan los de Trump y todo lo que originó el fenómeno de Trump, de Make America Great Again, y todo lo que se generó también a raíz del uso de redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones? Más que nada negativas, porque de las positivas si podemos hacer un recuento de la comunicación política, pues puede ser, bueno, puede ser para llamar al voto, para que haya más participación. Al ratito voy a tocar un poquito más las cosas buenas, pero sí quería empezar con las malas para que tomemos un poquito la gravedad de las cosas que estamos pasando de lado. Y pues en las repercusiones en la vida real, en la vida tangible, más allá de Twitter, más allá de la hora de opinar, está en primer lugar la desinformación, que normalicemos la desinformación. Como les decía ahorita con lo de Taylor Swift, ¿qué tal si alguien con muchos seguidores, no sabemos el arroba de una cuenta que parecería muy de Taylor Swift, de seguidores de Taylor Swift, hubiera puesto cierta información que fuera falsa? Con la capacidad de manipulación de las masas, de replicar los mensajes, de las impresiones que se lograron el día de ayer, una información mal dada pudo haber sido replicada de forma impresionante e inmensa. Esto ya no tiene que ver nada más con la televisión como antes, de que Televisa te idiotiza y entonces lo que dijo el periodista en el momento de la noticia, sino la capacidad de lo que va a tener una repercusión, no nada más cuando se reproduzca 1 millón de veces, sino cuando te llega a tu computadora y digas, ay, no, es que yo leí en Twitter y ¿cuántos no hemos sido culpables de, es que yo vi un TikTok, ¿no? Yo vi un TikTok que decía esto y lo que hacemos es como la cadenita del chisme, ¿no? Lo que vimos en Twitter, lo replicamos en TikTok, alguien lo ve y entonces va a su escuela, le cuenta en la comida, le cuenta esa persona que escuchó, es que a mí me contaron y me dijeron, y esta información pues se divulga. En el caso de Taylor Swift, pues no creo que haya un daño democrático el hecho de decir el dato mal de una estatua, pero por ejemplo, si difundimos desinformación en cuestiones políticas, que por ejemplo pasó hace unos días con el tema del voto extranjero, que muchos empezaron a tuitear cosas que pues fueron más alarmistas. Terminó siendo una desinformación diciendo que nadie en el extranjero podía votar cuando eran específicamente algunos casos, que había una parte de revisión todavía para poderlo hacer. Y esa desinformación, ustedes dirán, bueno, ya salió el consejero del INE a aclararlo. Sí, pero después de lo que ustedes salieron y contaron en Twitter y que le dijeron a la persona que se encontraron en una fiesta y que a lo mejor no vio la imagen del consejero ni la entrevista, ya se quedó con esa desinformación y la va a seguir propagando. Ese es el peligro de hablar de comunicación sin responsabilidad, ¿no? La polarización. Creo que hablamos mucho de polarización y no me refiero nada más a la marcha del INE contra la de López Obrador y las mañaneras. Creo que la polarización se nos olvida que lleva un componente incluso de violencia, ¿no? De decir, hay enemigos y hay amigos, ¿no? O sea, hay mucha teoría política que habla de esto, la teoría del enemigo y el amigo de Carl Schmitt, y justo es como en vez de hacer un debate público de ideas, de contrarrestar, lo que hacemos con la polarización es que sea buenos y malos. Mi amigo, enemigo. ¿Somos amigos o enemigos? No, es que yo creo que en esos temas sí. No, pero entonces, ¿me apoyas o no me apoyas? Y lo que hacemos es genuinamente hacer un equipo de fútbol. Y no sé si ustedes recuerdan, pero ahorita con el primer debate, incluso Maines, Claudia Sheinbaum, los medios de comunicación, justo hicieron una alusión al primer debate como un partido de fútbol, ¿no?
cuando en realidad, cuando hablamos de política, no deberíamos de hablar de un partido de fútbol, no deberíamos de hablar de amigos y enemigos. La teoría política nos dice que así es porque es el vicio de la teoría política, pero deberíamos estar regresando a lugares donde podamos discutir ideas, donde podamos debatir y no nada más sea una cosa de le voy a la América o las Chivas y este es el final entre Morena versus la Alianza versus Movimiento Ciudadano, ¿saben? O sea, esto es la parte de la comunicación política que abona, ¿no? O sea, es una mala comunicación política, abona esta polarización, en lugar de decir, oigan, es que lo están haciendo mal, ¿saben? O sea, no están llamando al debate, no están haciendo propuestas. No, 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 aquí estás medio amigo, medio enemigo. Influencer amigo, influencer enemigo. ¿Estás con quién? Es que no te entiendo. Un día defiendes a Xochitl, un día defiendes a Claudia, un día defiendes a Maynes. No, la polarización tiene mucho, mucho que ver con la comunicación política y sí es una responsabilidad que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, la otra parte de la comunicación que tiene repercusiones en la vida real es la vulneración de las personas en cuanto a sus datos personales y su privacidad. Creo que, bueno, es una cosa que ha pasado mucho en este sexenio, que tiene que ver con doxear gente, ¿no? Con decir, nos guste o no nos guste el personaje político o no, el decir, un Loret de Mola tiene estas cosas de sus impuestos así cuando se supondría que nuestros datos tributarios no podrían tener acceso más que el SAT y nadie más porque son datos privados. En este sexenio ha pasado mucho, incluso se ha filtrado teléfonos de periodistas, direcciones, datos fiscales, cosas que no se deberían pasar porque las repercusiones de esta comunicación que tiene que ver en la vida real pueden terminar en violencia. No pueden terminar en atentados. O sea, que el presidente desde la tribuna presidencial se ponga a decir, es que esta persona es mala y vive aquí, tiene esto, pone en vulneración a un ciudadano. Y hay que entender cuáles son los niveles de poder y las, o sea, literalmente las posturas de poder. No es lo mismo y nunca será lo mismo un ciudadano que un presidente. Porque estamos hablando del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo utiliza una comunicación política para acosar ciudadanos, no estamos hablando de tú y yo en el salón de juntas diciéndonos hasta de por qué nos vamos a agarrar del chongo. Estamos hablando de algo que permite una persecución mediática. Incluso también si hablamos de medios de comunicación, son estructuras de poder que el hecho de decir datos que vayan contra la dignidad de una persona, pues está mal. Ojo, aquí hay dilemas, ¿no? El tema del periodismo, ¿por qué sacaríamos entonces los datos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador si están haciendo corrupción? Porque hay una cosa que se llama periodismo de investigación y que tiene un interés público, ¿no? Cosa que no es lo mismo hacer una investigación sobre el hijo menor de edad de si está gordito o no está gordito, si está guapo o no está guapo, si tiene el pelo güero. Eso no es periodismo, ¿no? O sea, hay que poner claro que esta parte de comunicación política con la vulneración de los datos privados y de la privacidad es muy importante. Tenemos unos marcos jurídicos que se han hecho en los sexenios pasados bastantes buenos que tienen que ver con el derecho a la privacidad. De hecho, está el INAI. Yo sé que en este momento el INAI no se encuentra en la mejor posición. Ha sido una de las afrentas principales de este gobierno que tiene que ver pues con la parte de solicitud de información. Sin embargo, el INAI también tiene una situación de defender el derecho a la privacidad y esas son de las cosas que se han ido ganando con el tiempo, porque antes no importaba, no era un derecho, ¿no? Ahora creo que si es un derecho es adquirido es por algo, no tener, o sea, incluso pongámoslo no con el presidente, pongámoslo con nuestros datos de la tarjeta. ¿No? Porque alguien tendría que tener mis datos de la tarjeta. O porque HSBC, BBV, Bancomer me tendría que estar hablando y hablando si yo no tengo cuenta con ellos. Ahí hay resoluciones del INAI que prohíben que los bancos tengan estas ciertas cuotas de información o, por ejemplo, que cuando nos metamos una página web y recaben nuestros datos, esos datos no puedan ser vendidos, no pueden ser usados para cosas que nosotros no autorizamos. Esas cosas tienen que ver mucho también con la comunicación política porque sí hay repercusiones en la vida real y pongo la última palabra como violencia, porque la violencia existe, hay violencia sistémica, hay violencia simbólica, hay violencia física y eso sí tiene una repercusión. Ahorita les contaré un caso en especial, pero la que sigue.
Aquí les pongo imágenes sobre algunas de las repercusiones que tiene también la forma en la que comunicamos políticamente. Y bueno, las cosas que a mí me gustaría que pusiéramos énfasis en cómo estamos comunicando, porque son las cosas que sí están pasando y que si bien no son una repercusión en la vida real, tienen una repercusión a futuro, ¿no? O sea, en la vida de nosotros. La forma en la que hablamos de feminicidios también, por ejemplo, también tiene una repercusión el día de hoy, pues tenemos un tema de esta parte del señor que encuentran feminicida serial en Iztacalco, la forma en que han abordado los medios esta nota tiene un carácter, en primer lugar, revictimizante porque están difundiendo información personal, regresando a la lámina interior, la información personal, tienen la difusión de imágenes, de datos personales de las personas y no ni siquiera solamente del victimario, sino de las víctimas, lo cual pues sí tiene una vulneración de decir por qué vamos a permitir que además de que estas personas ya hayan sufrido estos años, ahora haya gente morbosa o gente que vaya a buscarlo. Pasa mucho también con los medios de comunicación, no nada más estamos hablando de gobierno y que tiene que ver también con comunicación política, porque al final del día acciones de medios de comunicación es político también. Hay que tener mucho cuidado porque o sea, la forma en que comunicamos también tiene repercusiones en cómo vamos a normalizar los temas. Por eso también ponía este encabezado de proceso electoral de 2024 ya supera en asesinatos y violencia al de 2018. Laboratorio Electoral, Integralia, reportan elección en curso, registra más de 50 homicidios, mientras hace 6 años fueron 43. Esta nota fue sacada de antier, entonces más o menos son los homicidios que se tienen hasta ahora. Son 20, si no me equivoco, solamente de candidatos, 50 en total de las personas que han trabajado en política. Y la repercusión real que también tiene esto es la normalización y cómo necesariamente a veces tenemos que comparar con otro proceso anterior y decir, miren, sí está subiendo la violencia y nos olvidamos de las historias, ¿no? Nos olvidamos de las personas y ya solo reportamos, que yo estoy de acuerdo que obviamente es un encabezado, pero lo digo porque no es una noticia, no es algo de lo que estemos hablando durante este proceso electoral. Y el hecho de que no lo estemos hablando también es una repercusión dentro de la vida real, porque no estamos tomándolo en cuenta desde que empezó este año. Ya había habido en la primera quincena de enero, ya había habido 7 asesinatos de personas en proceso electoral. Pasó la primera quincena, estamos en abril y seguimos sin tenerlo en el debate público. Al no tener las cosas en el debate público, tampoco tienen un tema de realidad, lo cual, pues sí es una repercusión, porque nada más estamos viendo la nota y los institutos no están pidiendo, no tienen las herramientas o no tienen la presión encima sobre estos temas. Y bueno, también pongo esta parte del 8 de marzo, ¿no? Por cada transfeminicidio en México hay 3 más no registrados, estiman activistas. Las repercusiones también de la comunicación política mal enfocada, ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema con ejemplos más específicos, es que no hablamos, uno, de los temas como platico en lo anterior, y lo otro es que la violencia que generamos en redes sociales, en discursos, también tiene repercusiones de vida. Somos el segundo país en el mundo con más transfeminicidios. Apenas en este año ya llevamos más de 7 transfeminicidios. Y esto tiene que ver mucho también con los discursos de odio de los que vamos a hablar en unos momentos, pero que sí son repercusiones reales. Y regresándome para terminar este ciclo, en México se registran entre 10 y 11 feminicidios a diario. También tiene que ver con lo que comunicamos. Sí, en la parte de lo que les digo de este feminicida de Azcapotzalco, pero también el hecho de que lo que comunicamos, si es machista, si es misógino, si permite y vulnera a las mujeres, pues sí tiene una relación directa con estos feminicidios, sí tiene una relación directa con que existan candidatos asesinados y que no pase nada. Así que creo que, insisto, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos comunicando porque a largo plazo, mediano plazo o corto plazo hay repercusiones y no nada más para las urnas. La que sigue. Y bueno, la que sigue, esa.
Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos ahorita en la comunicación política, porque les decía que ya no tenemos a las televisoras como estos medios antes, donde pues uno se informaba y aparte dependían muchísimo del gobierno y de la línea. Creo que todos sabemos perfectamente la naturaleza y la parte de cómo se han ido abriendo las televisoras a la democracia. Uno de los factores más importantes ahorita es las redes sociales. No nada más es un Twitter, es un TikTok, es un Facebook, es un Instagram, es un WhatsApp. Estas redes sociales, por su inmediatez, nos permiten comunicar así con gente que no podríamos haber comunicado en otro momento. Nos permite amplificar los mensajes, nos permite que en lugar de que le marques a tu tía y le digas, oye, ¿sabes qué hizo Claudia Sheinbaum? Lo tuitees y entonces tengas 1 millón de impresiones, así como las canciones de Taylor Swift, porque tanto Política como Taylor Swift tienen muchísimas impresiones y tienen muchísima difusión, sobre todo en procesos electorales, pues permite que amplifiquemos este mensaje. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que tuiteamos, con lo que posteamos, con lo que decimos, porque ya habíamos hablado, hay desinformación, hay polarización, hay vulneración de datos personales y sobre todo las herramientas como las redes sociales permiten amplificar esto a mucho. Pero no todo es malo, también permiten la movilización y el activismo. No era lo mismo antes que decías, bueno, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Sociología, de Ciencias Políticas, la carrera de Sociología en la UNAM. Bueno, pues uno se enteraba del paro, ¿no? Con las cosas que ponían de convocatoria o estaba la página de Facebook. Ahora uno puede hacer convocatorias masivas. Ahorita la que sigue, vamos a ponerle. En la que sigue nada más termino con la interacción directa, termina haciendo pues esfuerzos bastante grandes que no tienen nada más que ver con acudir a marchas, porque también para el activismo funciona muchísimo. Y bueno, la parte que yo insisto que es una de las joyas buenas y malas. Mal ocupadas es malo, pero bien ocupadas son un gran avance en democracia de las redes sociales, es la interacción directa. El camino bidireccional. Yo creo que las redes sociales nos permiten tener contacto con personas que antes no era tan fácil tener contacto. Creo que antes a los candidatos diputados teníamos que irlos a ver a un meeting o teníamos que ir a hacer fila. Ahora uno le pone un tweet y incluso el candidato tiene una responsabilidad de contestar, porque el no contestar también comunica. La que sigue. Y bueno, aquí pongo unos ejemplos de la importancia de las redes sociales, como si tienen pues literalmente repercusión en nuestra vida real. Y ahorita hablo también de caso en específico, porque a mí me funaron hace 2 semanas, literalmente, me encanta ahora la palabra funar, pero bueno, a mí me cancelaron, ¿no? Hace 2 semanas porque justo denuncié que en el canal 22, Televisión Nacional, que se paga con nuestros impuestos, iba a estar el Temach, ¿no? Un Temach que es un influencer de TikTok que tiene un discurso violento, misógino, disfrazado de una cosa de inspiración motivacional, lo cual yo argumentaba que no era posible que le dieran un lugar para hablar si el señor era no o misógino o no. Yo creo que si querían hablar si el temacho era misógino o no, hubiera habido una responsabilidad mayor en la selección de estos invitados. Lo pongo como ejemplo porque nos permite ver muchas aristas de lo que implica también las redes sociales. Y bueno, sale esta cosa, el anuncio, y lo pone en sus redes sociales, denuncio. Eh, de ahí, pues mi argumento es una persona violenta no debería tener un espacio para reproducir discursos violentos y menos en televisión nacional y menos en televisión pagada por nuestros impuestos. Aquí se abre una debativa. Entonces, ¿quién puede decir si es misógino o no? Creo que hay muchísimas mujeres académicas, activistas que se dedican a temas de género que podrían analizar y hacer un análisis serio sobre si los discursos del tema son misóginos o no y no necesariamente traer al influencer a hablar si él es o malo o no. Lo que pasó aquí es que las redes se viralizó bastante el tema y se llegó a un punto en el que primero hubo un anuncio de Canal 22, dado la movilización de redes sociales, donde primero Canal 22 se deslindaba de este personaje y las opiniones omitidas y finalmente se termina cancelando el programa. Esto por puro activismo de redes sociales. Así que un programa de televisión
que uno diría, pues, ¿por cómo le hace uno para cancelar un programa de televisión? Pues termina siendo cancelado por redes sociales. Ahorita vamos a hablar de la libertad de expresión y de opinión. Pero es importante que veamos que sí, no nada más es hacer un trending topic, sino que también hay una posibilidad de real, incluso dentro de los de medios de comunicación, de presionar. Pongo la imagen también de Devani, tomando en cuenta lo que hoy vimos con este feminicidio de Iztacalco, y es una, las redes sociales también han servido mucho para la difusión de personas desaparecidas, por ejemplo, la presión sobre casos de violencia, feminicidios, y sobre todo la presión política y social hacen que ciertos casos se tomen más en cuenta o no. Aquí hablo también de esta parte de la responsabilidad y no nada más sobre los que comunicamos, sino también de las autoridades, porque por ejemplo en el caso del feminicidio de Iztacalco, resulta que pues era un feminicidio en serie, era una persona que ya tenía una expareja con una ficha de búsqueda y las autoridades no hicieron nada, y estamos hablando de un feminicidio en serie ahora que sí está recibiendo pues esta atención porque el caso es mediático, ¿no? Las redes sociales funcionan, ¿no? Para hacer mediático un caso, pero también las redes sociales son selectivas con quién vamos a hacer mediático. Aquí hay un tema muy específico que sí me gustaría que en algún momento pudiéramos tratar, que tiene que ver pues con esta política del espectáculo que también es selectiva, incluso con temas de tragedia, ¿no? ¿Por qué elegimos una víctima blanca, no una víctima precarizada? ¿Por qué elegimos una víctima de un feminicidio que tiene que ver con algo que tiene imágenes espantosas y no con alguien que no tiene imágenes, ¿no? Sí hay una gran oportunidad para denunciar, para presionar socialmente, pero también hay una parte muy selectiva de que sean los grupos sociales que están en redes sociales los que decidan cuáles de las 11 mujeres asesinadas el día de hoy son las que van a llegar a ser tomados en cuenta dado la presión social y política. Entonces, si nos damos cuenta, siempre hay un dilema ético dentro de la comunicación política que tenemos que seguir tomando en cuenta y no nada más decir, bueno, es que sí ayudan, sí, pero también pueden ser que solamente permitan que ciertos grupos privilegiados o que tengan un tema de una política más de terror. Ahí les recomiendo mucho seguir a Melissa Mezcua, que está haciendo su tesis sobre esta parte de cómo se tratan los feminicidios y la violencia de las mujeres dentro de los medios de comunicación y esta política de terror para vender y ser selectivo con quiénes son las mujeres que vamos a presentar o que vamos a elegir como sociedad dentro de redes sociales o comunicando para ejercer presión. Así que, insisto, son 11 mujeres asesinadas diarias. Mañana va a haber 11, lamentablemente, porque eso nos dicen las estadísticas. Hoy 11, ayer 11, y de esas, hoy solamente tenemos el caso de María José en Iztacalco por un tema que se dio por viralidad en redes sociales, por lamentablemente la revictimización. Así que sí, hay que tener muy claro estos dilemas éticos dentro de lo que comunicamos y ahí también tenemos la responsabilidad de qué comunicar. También ha habido movimientos sociales, pongo dos para que no digan que no estamos siendo tendenciosos. Gracias a las redes sociales se logró llegar a este zócalo de la Ciudad de México con esta marcha por el INE, ¿no? Una marcha masiva. Hubo también apenas otra que yo genuinamente les voy a decir, no pensé que se iba a juntar tanta gente. Al final se juntó muchísima gente porque pues esta parte de convocatoria, tanto de redes sociales, de comunicación política, pues permite que haya estas reuniones. Y por ejemplo, en el caso del 132, pues fue una cosa que yo creo que no hay persona que pueda decir que lo que hicieron los estudiantes estuvo mal en su primer momento. Yo creo que ya la parte política después podemos debatirla de los líderes estudiantiles, ¿no? Pero creo que incluso lo que pasó en el 2012 con el Yo Soy Tete 32 y toda la movilización que se dio a partir de Twitter, Facebook, las universidades, por la libertad de expresión, tiene una situación de convocatoria democrática muy importante. La primer marcha por el INE al salir en la defensa de instituciones también es muy importante y eso puede ser bueno.
¿no? También hay cosas que pueden ser malas, porque por eso les digo que hay que saber que vamos a comunicar, porque así como podemos hacer una marcha por la democracia o por la libertad de expresión, también podemos hacer marchas pro vida, ¿no? Que van en contra de los derechos de las mujeres, podemos hacer marchas militares, ¿no? O sea, hay muchos casos de lo que se manifiesta dentro del país y bueno, también quería poner el ejemplo de las 40 horas porque me parece muy importante, ¿no? Uno que también ha trabajado en el legislativo, le mando saludos a Fra Salazar y a Alma en la LIC de, la LIC de RH, que pues literalmente estos dos influencers de temas de buscar trabajo y derechos laborales lograron llevar y empujar y ser grandes activos para impulsar la aprobación de la iniciativa, que si bien ahorita estamos a 10 días de que se acabe la legislatura, era una iniciativa que se iba a perder y que por las redes sociales se pudo amplificar más y esperemos que, dado estos impulsos de estas personas y activistas, pueda ser mucho mayor y sí se apruebe antes del 30 de abril. Y ya, la que sigue. Y bueno, ustedes me van a decir, lo del temach, estas partes, es cancelar, es ir contra la libertad de expresión. Y aquí les pongo a Leo Zuckerman y les va a decir, ¿se valen todas las opiniones en la hora de opinar? No, no se valen todas las opiniones porque existen los discursos de odio que siempre argumentan que tienen que ver con la libertad de expresión, pero no, aquí les pongo la definición de la ONU y ustedes cuando quieran cuestionarse, ¿esto es un discurso de odio o no? Regresen a esta definición, es muy buena. Los discursos de odio son cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento, ojo, porque también comunicamos con nuestro cuerpo, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basados en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. En el caso del Temach, el discurso de odio venía en contra de las mujeres, tenía un tema de género bastante claro. Entonces, cuando encontramos que hay un discurso de odio, eso no es libertad de expresión. Lo que afronta las libertades, los derechos de todas las personas, no es libertad de expresión, es discurso de odio y por eso yo les pido de favor que cuando tengamos esta responsabilidad, que cuando tengamos que comunicar, tengamos responsabilidad en qué es un discurso, de saber qué es un discurso de odio y cuestionarnos si los materiales que estamos generando lo van a generar, ¿no? Y aquí en la que sigue, les pongo el tema de la interseccionalidad, que es una parte fundamental. Yo sé que la gente va a decir que es progre, woke. No, señores, esto es ya base de cualquier comunicación, tanto de Taylor Swift o como comunicación política, es base para tener comunicaciones respetuosas y responsables. Así que tenemos que entender que cuando comunicamos, también le hablamos, o sea, tenemos que tener un enfoque a todos, ¿no? O sea, no solamente hombres y mujeres en el abstracto, más abstracto de solamente referirme al pueblo. No, los hombres y mujeres, tanto mexicanos o de todo el mundo, se dividen en varios espectros que incluso a veces se relacionan. Uno tiene que ver con el grupo étnico, la edad, la orientación sexual, caracteres sexuales, identidad de género, creencias religiosas, nacionalidad, discapacidad, estatus económico, ubicación geográfica, y ustedes me dirán qué flojera pensar en todo esto, sí, pero es necesario, porque si ustedes, incluso en la parte más pragmática, si ustedes quieren ganar un voto, no pueden ofender a la persona que van a votar. Vamos nada más en esa parte muy superficial. Ahora, si estamos hablando de que la comunicación política puede tener repercusiones en la vida real, si no hacemos una comunicación responsable, podemos generar violencias por grupo étnico, por edad, por orientación sexual, por caracteres sexuales, por identidad de género, por creencias religiosas, por nacionalidad, discapacidad, estatus económico, ubicación geográfica o más. ¿No? Entonces, sí, cuando estén planeando sus estrategias de comunicación, les voy a pedir que piensen en la palabra de interseccionalidad y se pregunten, ¿este discurso que estoy haciendo abona un discurso de odio, vulnera a un grupo? No lo tome en cuenta, eso también es violencia, no tomar en cuenta a un grupo.
lo pongo sobre la mesa y pongo unos ejemplos aquí para que lo podamos ver un poquito más claro y no crean que nada más es como decir, oh, malditos, ¿no? La que sigue. Los discursos la que sí. Ay, perfecto. Los discursos de odio, los discursos que no toman en cuenta o si toman en cuenta la interseccionalidad, los estamos viviendo todo el tiempo. Aquí tengo unos ejemplos muy claros y me regreso con él a la noticia de la transfobia. La diputada Teresa Castel es una diputada en esta legislatura que junto con el diputado Gabriel Cuadri se han pues tenido la labor la afición prácticamente de vulnerar a las personas trans, tanto en tribuna, tanto a sus compañeras trans. Y esos discursos que se legitiman desde la tribuna de poder de una Cámara de Diputados o en el caso del Senado de la República con Lili Telles, pues nos dejan en una situación en la cual México es el segundo país con mayor mortalidad de personas trans por culpa de feminicidio, transfeminicidios o muertes por su tema de género. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor para la diputada Teresa Castel esta imagen no significa nada. Pero para la comunidad trans que es abusada sexualmente, que vive los transfeminicidios, que vive el abuso del Estado, que vive en negligencia y donde la esperanza de vida en este país es de 32 años, dado a que no tienen el acceso a oportunidades laborales, a salud, sí afecta y sí el hablarlo y poner una imagen de esto y tutearlo y dejarlo para que haya personas que también estén de acuerdo con este discurso de odio y lo sigan fortaleciendo, hay una repercusión. Por eso les digo, hay que tener responsabilidad en cómo comunicamos. Regresémonos a la parte de interseccionalidad. ¿Estamos afectando? ¿Estamos vulnerando? ¿Es un discurso de odio o solamente es un discurso? Ahora pongo la de Vicente Fox, porque ustedes dirán, no, ¿cómo nos vamos o sea, cómo vamos a hablar de etnia? Ni que fuéramos Palestina, Israel, no estamos en esa situación. Sí, sí estamos en esa situación. Tenemos temas como este tuit lamentable de Vicente Fox, donde dice Sheinbaum es judía, Búlgaro Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto es de Transilvania. La única mexicana es Xochitl. Digo, todo mal con el tuit, ¿no? Todo mal con desde Sheinbaum es judía hasta la única mexicana es Claudia Sheinbaum. Estos discursos existen. A lo mejor ustedes nos quedaremos como, bueno, es que no estamos como en Palestina, Israel. O sea, estos discursos existen y vulneran a las personas y son violentos y son agresivos. Y sí, no somos Palestina, no somos Israel, pero sin embargo sí hay violencia hacia comunidades por origen religioso, incluso comunidades mexicanas aquí de origen judío o comunidades aquí de origen musulmán. Hay violencia y no la podemos, o sea, validar de ninguna forma. Otra cosa, por ejemplo, esta tweet que había subido Samuel García antes de empezar las elecciones, ya le voy a comprar sus botas y sombrero a Mariel. Nada de huipiles. Eso, pues, nos podemos ir a un tema étnico, ¿no? Decir, oye, por qué agredes? No es comunicar política, no es decir, ay, qué padre, tengo una hija, voy a hacer. No, es una forma sutil que pasa en comunicación política, pues que es agresiva contra ciertos usos y costumbres de personas, no contra Xochitl Gálvez. O sea, uno diría, bueno, ¿se refiere a Xochitl Gálvez? No, se refiere a todo el sistema de discriminación que existe alrededor de comunidades vulnerables o comunidades indígenas o personas que han sido vulneradas por utilizar cosas que para las mexicanas, a veces mexicanos es un insulto, como podríamos ver con Samuel García, cuando en realidad pues, son elementos identitarios. Y pongo esta foto de Maines, que si bien yo creo que en el debate nos sacó muchas risas, nos hizo sentir raro, fue cringe, el hecho de que usara el lenguaje de señas, pero a mí hasta eso se me hizo muy significativo y es que también en comunicación política tenemos la responsabilidad de incluir a todos estos grupos que ya hemos mencionado, ¿no? Una de las cosas que se hace, por ejemplo, ahora en Cámara de Diputados es hablar de diputados y diputadas, senadores y senadoras, ¿no? Haciendo en cuenta esto de la pluralidad, hay diputados, diputadas que utilizan incluso el diputade, senadores, senadoras,
incluso también se preguntan los pronombres, se trata de usar los prefijos neutros. O sea, hay un cambio fundamental que se está dando y que tiene que ver también con esta responsabilidad de integrar a estos grupos y a la división que tenemos, o sea, a la, pues no división, más bien a la pluralidad de identidades y situaciones a las que vivimos los mexicanos. Entonces, si bien yo creo que Maynes nos pudo haber dado un poco de cringe, creo que lo bueno es que tenemos intérpretes de señas y gente que está dando los discursos a la par de estos tipos de debates presidenciales o debates públicos, incluso en la Cámara de Diputados o cualquier sesión del canal del Congreso tiene a su intérprete de lenguas, digo, de señas, y es importante porque también tenemos la responsabilidad de que la comunicación le llegue a todos. Así que pues, yo sí le doy un punto a Maynes por hacer eso y le recuerdo a los candidatos y candidatas y a las personas que vamos a tener que tratar durante estos procesos electorales que no podemos dejar de fuera a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva o, por ejemplo, hay mucha publicidad, estaba viendo también en Movimiento Ciudadano, una chica en un estado que también estaba haciendo publicidad con señas en lugar de hacer como estos spots nada más de hablando, sino que era puras señas. El INE pues obviamente tiene responsabilidades de dar información electoral, no nada más en señas, sino también en braille, de tener accesibilidad para personas con discapacidades motrices. Entonces, creo que también tenemos, cuando hablamos de interseccionalidad y responsabilidad de comunicar, incluir a estos grupos, ¿no? Y bueno, la que sigue. Vamos a cerrar casi, casi a tiempo. La que sigue. Bueno, ustedes me dirán, pues, ¿quiénes son los responsables? Pues los responsables literalmente somos todos. En primer lugar, pues sí, son los candidatos, son los asesores, son las consultoras, son los partidos políticos, son los medios de comunicación, los influencers, los opinólogos, los activistas. Y yo quería tocar este tema porque pues tenía el programa, ahorita estamos en pausa, pero era conductora de un programa y algo que yo le decía, incluso con lo del Temach y con varios medios que me he tocado en algún debate, y es cuando uno tiene un micrófono, cuando uno tiene cierto nivel de seguidores, por eso hablo de influencers o opinólogos, o cuando tiene un capital político social importante, tiene una responsabilidad con la forma en la que se comunica, ¿no? Hay una responsabilidad de dar información verídica, de no meternos con los datos personales, de no generar violencia, de no dar discursos de odio. Y es, creo, algo que se nos está faltando muchísimo en el debate político en estos momentos. Creo que se difunde mucha información que no debería. La forma, por ejemplo, del feminicida de Iztacalco, el hecho de revictimizar a las mujeres, a las víctimas, a las personas que están alrededor, pues tiene mucho que ver con esta responsabilidad. Y sí, falta mucha responsabilidad por parte de los medios de comunicación, tanto pequeños como los tradicionales, llámese periódicos, la hora de opinar, grandes televisoras, pero también los de internet, ¿no? Creo que en este momento tenemos mucho contacto con mucho contenido y a veces esta facilidad de crear contenido y de decir, bueno, pues ahorita yo decido grabarme y hacer todo lo que yo quiera, se nos olvida la responsabilidad que tenemos porque como inicié esto, ¿no? Lo que platicamos se queda y se divulga, así como un vil chisme, así puede ser un tema violento y el encontrar personas que también crean cosas violentas o que difundan o que no paren ciertos discursos o ciertas formas de comunicar, pues puede ser peligroso, ya les insisto, hay repercusiones reales y por eso quienes son responsables también somos nosotros consumidores, porque al no quejarnos de las cosas que nos están dando, al permitir que se normalicen ciertas cosas y al no verificar, al no checar, también somos cómplices, ¿no? O sea, creo que sí, insisto, y una de mis campañas más fuertes es contra los medios de comunicación y contra las personas que tenemos un cierto número de seguidores o de amplificación de mensaje, pero también creo que el ciudadano común, la tía, tu tío en la cena de Navidad o las personas que difunden ciertas cosas, también tenemos una responsabilidad
sobre lo que estamos diciendo, haciendo y divulgando. Y por eso también quiero que las personas que estén interesadas o no en la comunicación política, no nada más asesores, no nada más personas que se van a dedicar y van a comer de esto y van a cobrar, sino las personas que van a consumir durante este proceso electoral, que seamos responsables con la información que damos y difundimos, porque de verdad hay consecuencias que pueden terminar en la violencia. Insisto, tenemos 50 personajes asesinados durante este proceso electoral. Y sí, sí hay un componente de género, sí hay un componente de transfobia. Dos hasta el momento, dos creo que son candidatas trans, fueron asesinadas dentro de este proceso. Tiene mucho que ver con lo que vemos dentro de las redes sociales, los discursos violentos, así que pues quería poder platicar esto con ustedes y pues les agradezco mucho que hayan tenido tiempo en este viernes, ya saliendo literalmente la lluviecita y saliendo a la oficina, yo creo. La que sigue nos puede despedirme, ahí están mis redes sociales por si me quieren contactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Nos has nutrido bastante sobre lo que está sucediendo en la parte de los medios, ¿no? Y sobre todo la parte del entorno social en el que se está desarrollando el tema político electoral. Y no solamente ahora es fijarnos en un tema político electoral rumbo a la presidencia, rumbo a las gobernaturas, senadurías y demás, sino que esas personas, que esos actores políticos tomen en cuenta y hagan propuestas precisamente para fortalecer la ciudadanía, para cuidar de ellas y para protegerlas, porque prácticamente se está dejando de un lado, bien, bien lo has dicho, el tema de la transfobia, el tema del feminicida, que, bueno, se dice que por lo menos son 20 personas, por lo No, menos. ay, te voy a hacer interrumpir un poquito, porque yo entiendo que también este es un curso de, bueno, de comunicación política, y si bien los candidatos, que son, o sea, 20,000 candidatos en este momento, bueno, 20,000 puestos que se están jugando, creo que también hay una responsabilidad por parte de los equipos, ¿no? De los asesores, de las personas que generamos los discursos también, ¿no? O sea, de incluir estas perspectivas, porque a veces el diputado, el senador, el candidato no lo contempla en su cabeza, pero creo que también nosotros dentro de equipos de comunicación, en medios de comunicación, porque también he sido asesora en temas de política, también tenemos la responsabilidad de llevarlo a la mesa, ¿no? Y no, a lo mejor no decir, bueno, es que metan esto. A lo mejor simplemente revisar que no sea un discurso dañino, que no sea un discurso que vulnere a alguien, ¿no? O sea, esta parte de pasar la lupa al final de entregar un discurso y decir, oye, esto sí está bien, esto no está bien, porque al final del día, pues normalizamos mucho esto y pues bueno, o sea, a nivel local creo que es cuando más casos de este tipo se dan, o sea, porque obviamente si es una Xochitl Gálvez, es un Maines, pues luego cae toda la patrulla de Twitter, pero a nivel local tenemos 10,000 cargos que se van a jugar para mujeres y literalmente hay muchos temas de género que nadie quiere tocar, nadie quiere tomar y que al final del día siguen vulnerando a las mujeres, ¿no? No hablarle a las mujeres indígenas, en no incluirlas incluso en un discurso de género, pues también no es que sea violento de que sea un golpe, pero sigue poniéndonos en una situación difícil y sí creo que la parte de las personas que nos puedan ver, que son asesores, que están trabajando, haciendo un discurso, incluso haciendo el reporte. Yo también fui esa persona, ¿no? Que podamos, a medida de lo posible, pensar en estos términos de intersexualidad, de género y de la responsabilidad que tenemos. Yo sé que todos queremos ganar elecciones, yo sé que todos queremos el voto, todo el mundo existe esta campaña y queremos ser lo mejor, pero hay que preguntarnos a costa de qué vamos a ganar también el voto. Exacto, bien, bien lo compartíamos, y ahorita me acordaste, me hiciste acordar más bien de hace unas semanas, un conocido, un amigo, estaba haciendo un discurso para un diputado, y pues a quien nos ha tocado hacer discurso, como bien lo dices, pues nos fijamos en ciertas cuestiones, ciertos datos y demás, y yo le compartí, le dije, oye, no es que quiera meter mi cuchara, pero para quien va a estar ahí arriba enfrente, no le pongas cifras, o sea, no le pongas los números, pónselo en letra, porque él es más fácil que se concentre leyendo que a que le haga salir de eso. Le dije, y así como eso, si quieres te puedo dar como tips
sobre cómo lo abordes, sobre cómo trates, porque esa es la realidad del día a día. Y se quedó, es que nunca lo había pensado así. Le dije, bueno, quienes nos hemos dedicado por azares del destino o porque nos apasiona esto y nos encanta, pues identificamos algunas cuestiones que son mucho más fáciles, ¿no? Y por supuesto, el tema de subir las causas sociales y que sean escuchadas, bien hace unas semanas, recordaremos que la diputada María Clemente, si no me equivoco, y si me equivoco pido una disculpa, justamente primero decía que no subían una de las propuestas y que no votara nadie entonces, y de pronto ya la subieron y le reclamó a su propia bancada, y justo es lo que ella decía, ¿no? Dentro de la propia bancada ella sufre discriminación, ese mensaje de odio sigue siendo posicionado a pesar de que está representando a un sector de la sociedad mexicana, un sector amplio de la comunidad mexicana y no se le da el lugar, ¿no? Entre eh, los mismos diputados de la bancada. Y mira, algo que dices y que yo insisto, porque yo también fui asesora, yo también me quedé hasta las 3 de la mañana, también tuve el teléfono prendido, o sea, esta parte de los medios de comunicación, pues ya es la parte final ahorita de mi vida, pero yo sí creo que la labor de los asesores es súper fundamental. A veces son los artífices de muchas de las cosas que pasan, son los artífices de los discursos, porque ustedes creerán que los diputados y senadores tienen para hacer tiempo para hacer 5 discursos, señores. Lamentablemente quiero decirles que no, sí los revisan, sí es la responsabilidad de ellos, pero una de las partes fundamentales para que un político crezca y tenga mayor voz y mayor difusión es tener un buen equipo de asesores. ¿Y qué incluye un buen equipo de asesores? Gente preparada también en estos temas, porque ya es una cosa que la realidad nos está exigiendo. Ya no podemos tener el asesor señoro que dice que esos temas no importan, porque al final del día por la parte pragmática, si uno se equivoca en eso, le puede costar la carrera, le puede costar una contienda, o sea, en la parte pragmática. Y en la parte política, que es lo que yo les decía con lo de Weber y con lo de Ricor, ¿qué tipo de política estamos construyendo y cuál es la política que queremos vivir, ¿no? Y esa parte también se construye desde los asesores, también son parte fundamental, por eso yo también creo que hay que fijarnos mucho en ellos y así como a veces dicen, no manches, ¿quién entregó esta iniciativa? Ya diría, miércoles, errores humanos, ¿no? De que quién fue. También hace falta que tengamos estas capacitaciones, ¿no? De lo que pues, ustedes están haciendo y que tengan mucha conciencia de que pues también tenemos responsabilidad, no nada más es ir al trabajo a asesorar, porque sí somos de forma indirecta la voz de un político y sí de forma indirecta o muy directa podemos hacer cambios sociales. Así es, muchísimas gracias Adriana por habernos compartido. Voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas. Juan Ortiz de La Lupa Legislativa en Twitter, de Twitter te manda un saludo. Muy bien Adriana, nos comenta. Juan A. Paredes, si no me equivoco, de Perú. Felicitaciones Adriana por la buena exposición. En tu opinión, ¿cómo debería comunicar o responder un candidato o gobierno ante informes periodísticos adversos? Miren, ahí otra vez voy a decirles asesores, tengan buenos asesores en primer lugar, tengan un buen war room, creo que un buen war room les va a dar les va a poder permitir tener un buen Q&A y algo que es fundamental a las personas que están haciendo, o sea, que están siendo embatidas por un informe periodístico, es que no sean viscerales. Muchos de los peores, o sea, de los peores errores de un político es contestar visceralmente. A ver, si hay una situación donde se te está culpando por algo, contesta con argumentos. O sea, el tiempo que te tardes, o sea, bueno, tampoco respondas una semana después porque pues, eso es un mal manejo de crisis. Insisto, debería de haber un buen asesor con manejo de crisis. No hay que contestar desde el estómago, hay que contestar con argumentos. A veces la mala comunicación en una conferencia de prensa puede joder todo porque incluso tampoco estar muy enterado y por eso les hago énfasis con los war rooms y con los monitoreos y que tiene que ver muchísimo con el equipo que tienes construido es cómo está, qué están diciendo, cuáles son las cosas que nos van a permitir saber cómo contestar, pues tenemos que estar muy al pendiente porque el no saber también puede ser una situación que pues peligre esta comunicación, así que yo diría no contesten desde el estómago, infórmense bien y tengan asesores en los cuales confíen, ¿no? Porque a veces no podemos responder todo lo que pasa al mismo tiempo, porque mientras hay un embate periodístico, pues se puede encontrar una persona que le está pidiendo algo, un problema de logística, así que, insisto, tengan mucha confianza en los asesores que tengan, en los que tienen, y por eso elíjalos bien.
tengan gente capacitada y gente responsable. Así es, muchísimas gracias. Y Nayeli Díaz, excelente ponencia, Adriana. Te manda un Gracias, fuerte Nay. abrazo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, Adriana, para extender este reconocimiento que otorga Hagamos Comunicación a Adriana Pineda tras haber impartido la conferencia Elecciones 2024, la responsabilidad de comunicar, durante el segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente documento el día de hoy, 19 de abril, aquí en la Ciudad de México, México. Lo firma el cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta, y lo firma tu servidor, director general de Crubas Comunicación. Te daremos llegar más tarde. Muchísimas gracias y bonito fin de semana. Diviértanse mucho, escuchen a Taylor Swift y sean felices. Así es, muchísimas gracias, Adriana. Un fuerte abrazo y esperemos que nos puedas acompañar próximamente en los siguientes eventos. Claro, nos Hasta, vemos. hasta la próxima. Ella ha sido Adriana Pineda con la última conferencia que hemos tenido durante este segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política. Y el código número 10 es LM19. Recuerden, LM19 son 8:43 de la noche. Hasta las 8:46 será válido este código tiempo de la Ciudad de México. LM19, y es importante el siguiente mensaje que vamos a dar a continuación. Bien, ahora sí daré la explicación. ¿Cómo sabrán, por ejemplo, quién tiene los 10 códigos o cómo se realizará precisamente el tema de los certificados? Bueno, recuerden que todo ha sido a través de WhatsApp, entonces WhatsApp ha registrado minuto por minuto en el que han ustedes enviado sus contenidos, en el que han enviado ustedes sus códigos, y la regla ha sido clara. La regla son 10 códigos de este segundo seminario para obtener el certificado de manera gratuita. También lo pueden ustedes ya adquirir, ya está aquí en hagamoscomunicación.com. Ya ustedes pueden ingresar, añadirlo a su carrito y pagarlo. Ya está disponible a partir de este momento. Para quienes han enviado cada uno de los códigos que se les han compartido, se les estará enviando un cupón. De igual forma, ahí mismo se dan instrucciones, incluso aquí en la plataforma hagamoscomunicación.com. Cuando ustedes le dan clic a la siguiente o a la última sección, que es obtener certificado, ahí les va a dar precisamente las instrucciones, en el cual, de nueva cuenta, les digo, para quienes han cumplido con las reglas que ha sido durante los 3 minutos, los 10 códigos, se les va a facilitar un cupón que se les va a enviar, un cupón único, y que solamente podrá ser utilizado por ustedes, es intransferible. Se les va a enviar entre el día de mañana, si no mal recuerdo. El equipo ya está organizando, solamente faltaban los últimos pequeños detalles, pero ya se les estarán enviando a través de WhatsApp, por supuesto, porque es el medio de canal, o es el canal que tenemos con ustedes para comunicarnos, y sobre todo donde se fue registrando minuto a minuto en el que ustedes lo enviaron. Así que no hay de que lo enviamos antes o lo enviamos después. Ahí nos está marcando la hora. Sin más, quiero aprovechar para, antes de dar clausura a este segundo seminario, quiero aprovechar para agradecer a Nayeli Díaz, que no se encuentra el día de hoy aquí conectada, la vemos en el público. Nayeli Díaz, por la organización también y la suma de colaboración a este proyecto, a este segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política que hemos organizado a través de Hagamos Comunicación y a través de Crubas Comunicación. Y bueno, ha sido una pieza fundamental. Nayeli, muchísimas gracias por sumarte al apoyo y por supuesto
colaborar para realizar este evento que sin duda ha sido un evento magno y hemos tenido muchísima audiencia de diferentes regiones, no solo de México, sino de algunas partes también del continente latinoamericano. También quiero aprovechar para extender este reconocimiento a Jaime Guerrero Ruth, tras haber formado parte de esta organización y es el equipo que está detrás, a mí en el frente, pero detrás de todo esto hay un equipo que está precisamente en el día a día compartiendo, haciendo, armando, diseñando y por supuesto publicando en redes sociales. Síganos también en redes sociales. A Jaime Guerrero Ruth Dafne, tras haber formado parte de la organización de este segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política y que fue realizado del 15 al 19 de abril en modalidad online mediante esta plataforma de capacitación. También no quiero dejar de mencionar a Partida Alcántara Luis David, que creo que está por acá. No sé si te puedas conectar, David. Si no, solamente con el micrófono, no hay ningún problema. Hagamos Comunicación otorga este presente reconocimiento a Partida Alcántara Luis David, tras haber formado parte de la organización del segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política, que sin duda también ha sido una clave, una pieza elemental para la realización de este evento. ¿Escuchas, David? Sí, muchas gracias, la verdad. Ha sido un placer estar acá y ayudar en todo lo que se necesita. No, muchísimas gracias a ti y ojalá también te hayamos podido dejar un poco de conocimiento de todo lo que se vio durante esta semana. Sí, demasiado conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, Luis, estamos al pendiente. También no quiero dejar pasar a alguien que se ha integrado recientemente, ya ha llegado justo al seminario electoral, es Romero Mendoza Alexis, este reconocimiento tras haber formado parte de la organización de este segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política. Él recién llegó en cuanto comenzó el seminario y bueno, ha estado directamente con nosotros y mucho del material que ustedes ven publicado ya de testigo, de previo y testigo y demás, es gracias a este equipo de colaboradores que está con nosotros y que se ha mantenido aquí fiel a esta idea que es compartir y por supuesto aportar al tema de la comunicación política, el marketing político y sobre todo el profundizar la parte del conocimiento. Sin más, también agradecer a Rubén Huerta, quien nos está viendo y quien ha sido una pieza fundamental para el desarrollo de este tipo de capacitaciones. Y por supuesto, si ustedes tienen algunos comentarios, algunas retroalimentaciones, son bienvenidas, nos las pueden enviar, ya sea al WhatsApp, por correo o aquí abajo comentárnoslas y con todo gusto cuenten con ello. Si hay temas de interés o hay temas en los que quieren que profundicemos, son bienvenidos. Próximamente estén al pendiente de sus correos, estén al pendiente del grupo de WhatsApp, porque se les va a mandar la invitación. Próximamente tendremos una masterclass, de TikTok para la era política o TikTok aplicado en la política y cómo es que funciona, cómo es que se realiza, cuáles serían las recomendaciones profesionales precisamente. Sin más, quiero agradecer también a Juan Paredes. Dice gracias por este seminario. Saludos, un fuerte abrazo amigos de Perú. Genial las exposiciones, dice Rodrigo, de hoy. Por favor, por favor, si se pudiera ampliar, claro, coméntenos y buscamos a los conferencistas para que nos puedan apoyar. Agustín H., excelente curso, un fuerte abrazo. Excelente programa. Espero, muchísimas gracias. Por supuesto, suscríbanse al canal, síganos en redes para que se enteren de todo lo que se está haciendo y todo lo que se está planeando. Felicitaciones a todos los organizadores. Muchas gracias, Juan. Y sin más, siendo hoy viernes 19 de abril del 2024, a las 8 de la noche con 51 minutos tiempo de la Ciudad de México, damos por clausurado este segundo seminario electoral de comunicación de estrategia y comunicación política que hemos realizado desde Hagamos Comunicación con el respaldo de Croas Comunicación. Que tengan todos ustedes una excelente noche y estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Este evento de verdad ha sido un éxito rotundo. Gracias a ustedes, gracias a los colaboradores y por supuesto, gracias a los consultores que se suman a la organización de este evento. Nos estamos viendo próximo.